Bien, jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a seguir con el avance del curso y el tema que vamos a estar ahora viendo es diferenciación o derivación implícita. Este es un proceso muy importante que utilizamos para encontrar primeras derivadas. Hay dos tipos de funciones o dos formas en las que podemos encontrar a las funciones. Una es su forma explícita. ¿Cuál es la característica? La y está despejada. Pero también está la forma implícita, en donde y no está despejada. En algunas funciones es muy difícil despejar la variable y o es hasta imposible poderlo hacer. Entonces, existe un procedimiento para derivar esta función implícita llamado diferenciación o derivación implícita por el tipo de función que es. También vamos a recordar esta simbología que hemos utilizado para las primeras derivadas, f' de x, y' de x, y', pero también vamos a utilizar ahora estos símbolos para derivar, para cuando encontremos una primera derivada. Acá vamos a decir dy o dy en dx. Algo importante, en esta simbología vamos a utilizar estas d minúsculas, miren, llamadas diferenciales. Por eso el proceso se llama diferenciación implícita, porque mientras derivamos vamos a estar utilizando los diferenciales. ¿Y cómo se van a utilizar los diferenciales? Bueno, se van a utilizar o lo vamos a agregar al proceso cada vez que derivemos una variable. ¿Les gustaría ver un ejemplo a continuación? Bien, tenemos este ejemplo entonces. Miren, es una función en forma implícita, no está despejada la variable y. ¿Cómo encontramos la primera derivada de esta función? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el procedimiento de diferenciación. Diferenciación a una función implícita, diferenciación implícita. Lo que hacemos es derivar normalmente como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Cuál será la primera derivada de 2x al cubo? Bueno, todos sabemos que es 6x al cuadrado. Pero ahora, además de derivar esta variable, vamos a agregar el diferencial de la variable que acabamos de derivar. O sea, ¿diferencial de qué variable? De x. Yo creo que es bastante sencillo, no van a tener ningún problema con esto. ¿Cuál sería la derivada de 3y a la quinta? Bueno, creo que todos sabemos que es 15y a la cuarta. ¿Pero qué falta ahí? El diferencial de la variable que acabo de derivar. O sea, el diferencial de y. Y así nos vamos. El mismo procedimiento que ya sabemos hacer. Solo que cada vez que derivemos, aplicamos el diferencial de la variable que vamos a estar derivando. La derivada de x al cuadrado es 2x, pero tenemos que agregar dx. Asimismo, la derivada de 4y al cubo, 12y cuadrado dy. Y todos sabemos que la derivada de 1 es 0, entonces ya no ponemos ahí nada. Ya vamos encaminados a encontrar la primera derivada de esta función implícita. El procedimiento dice, agrupemos los dy de este lado de la igualdad y del lado derecho los dx. Ya van a ver por qué. Si pasamos para este lado los dy, noten que aquí se quedaría 15y a la cuarta de y, sería este término, y este tendría que pasar para este lado, menos 12y cuadrado de y. Y de este lado, ¿qué quedaría? 2x de x, que ya estaba, y menos 6x al cuadrado de x. Agrupamos de esa manera los de x de este lado y los de y de este lado. Procedimiento reza. Bueno, factoramos los diferenciales de y de este lado, y si quitamos los de y de estos términos, ¿qué quedaría dentro del paréntesis? Bueno, 15y a la cuarta menos 12y al cuadrado. Y si factoramos de este lado
el dx que está repetido, fíjense que estoy factorando solo los diferenciales, es cierto. Hay otros factores comunes y, otros factores comunes x, pero el procedimiento, la técnica dice factores solo el diferencial. Entonces sería 2x menos 6x al cuadrado. Quedaría después de quitar los diferenciales. Y para finalizar, yo voy a dejar dy solito de este lado. Y esto que lo está multiplicando ahora, porque lo acabo de factorar, ¿cómo pasaría para el otro lado? Diciéndolo así, bueno, todo esto pasa a dividir al otro lado 15y a la cuarta menos 12y al cuadrado. Y de igual forma, voy ahora a hacer lo mismo con lo que está acá, solo que lo que pasaría a este lado a dividir, ¿qué creen que sería? Claro, el diferencial de x. Acuérdense que esta es la simbología para una primera derivada. ¿Y qué quedaría entonces? Nada más, si paso eso para acá, el 2x menos 6x al cuadrado. Y esto es nada más y nada menos que la primera derivada de esa función implícita. Haremos más ejemplos. Bien, jóvenes, y para finalizar este ejemplo y la técnica de la diferenciación implícita, tengo que indicarles una forma alterna de encontrar la primera derivada de esta función. Anteriormente en el ejemplo vimos que había que aplicar solo un diferencial, pero existe otra forma. Vamos a aplicar ahora diferenciales de este tipo. Diferencial de la variable que derivemos en dx. ¿Cómo así? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar 2x al cubo. Su derivada sería 6x al cuadrado. Aquí tendríamos que poner d en dx y agregar la variable que estamos derivando, que también sería x arriba, porque derivamos una x. Pero observen que aquí, al hacer esto, se daría un proceso de cancelación. En otras palabras, cuando nos toque que derivar una x utilizando esta simbología, no vamos a agregar diferencial porque pasa esto. Simplemente vamos a decir 6x al cuadrado es la derivada de 2x al cubo. Pero no pasa lo mismo con las y. Acá nosotros derivemos 3y a la quinta, su derivada otra vez, ¿cuál sería? 15y a la cuarta. Aquí tendríamos que decir d en dx. Pero ¿qué variable derivamos? Una y, entonces escribimos y. Y observen que aquí no se da el proceso de cancelación, sino se mantiene el diferencial o los diferenciales. Sigamos. Derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Tengo que agregar diferencial aquí? No, porque es una x la que acabo de derivar y me quedaría de x en dx, lo que pasó aquí, entonces no agrego diferencial. Simplemente vamos a agregar el diferencial cuando nos toque que derivar la y. Derivada de 4y al cubo, 12y cuadrado de y en dx. Aquí sí agregamos el diferencial. Y la derivada de menos 1 todos sabemos que es 0. Observen que no todos los términos tienen diferenciales, solo algunos. Entonces, esta metodología dice, agrupe del lado izquierdo los términos que tengan diferencial. ¿De acuerdo? Este se quedaría de este lado y el menos 12y cuadrado de y en dx, pues sí habría que pasarlo para este lado. Del otro lado quedaría entonces 2x que ya estaba y este 6x al cuadrado que pasaría a restar, ¿no es cierto? Observen que tenemos un factor común en este lado, lo vamos a factorar, que sería dy en dx. Saco factor común dy en dx. ¿De quién sería? De 15y a la cuarta menos 12y al cuadrado. Igual a 2x menos 6x al cuadrado. Y el último paso, ¿cuál creen que es? Siguiendo esta metodología, simplemente despejo dy en dx. ¿Cómo lo despejo? Bueno, nada más y nada menos, este término que lo está multiplicando, lo pasamos a dividir a
el otro lado. Y si ustedes comparan sus resultados, son exactamente iguales. El de y en de x nos dio esto mediante esta metodología y mediante la anterior. Entonces, ¿podemos utilizar las dos? Claro que sí. La que ustedes consideren más fácil y las dos nos van a servir más adelante.